Hola a todos. ¿Está la mitad de los salarios por debajo de la línea de la pobreza? Un reciente estudio sostenía que, dada la canasta básica, que está en alrededor de 49.900 pesos según la última publicación del INDEC, la mitad de los salarios del sector formal de la economía no alcanzaba a cubrir dicho monto y por tanto los empleados del sector registrado o la mitad de ellos están por debajo de la línea de la pobreza. La pregunta es si esto es cierto o es un mal uso de los datos. Y mi conclusión es que esto no es correcto y esto es un mal uso de los datos, fundamentalmente porque se trata de la realización de una mala comparación. Básicamente, el dato que recientemente publicó el INDEC, donde sostuvo, a partir de sus investigaciones, que la canasta básica que mide la línea de la pobreza, es decir, que determina quiénes están por encima y por debajo del umbral de la pobreza en Argentina, era de 49.900 pesos. Lo que ocurre es que el INDEC calcula esa cifra para una familia de 4 personas, digamos compuesta por un padre, madre y 2 hijos. Ahora bien, por el otro lado tenemos el dato de los salarios del sector registrado de la economía. Y ahí el estudio privado que hizo esta comparación lo que sostenía o lo que vio es que la mediana de la distribución de ingresos del sector formal de la economía estaba en alrededor de 48.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que entre todos los salarios que paga el sector formal de la economía, el salario que está en el medio de la distribución, ordenada de menor a mayor, era de 48.000 pesos. Por tanto, todos los salarios que están debajo de esa mediana son menores a 48.000 pesos, lo que llevó a estos analistas a decir que la mitad de los trabajadores formales no alcanzaban la canasta básica. Lo que pasa es que, como decíamos, la canasta que mide el INDEC es una canasta familiar. Es un ingreso necesario para una familia de 4. No es el ingreso necesario para que un individuo esté por encima de la línea de pobreza. Pero el INDEC también trae en el mismo informe donde publica este dato, el dato para un individuo, que se conoce técnicamente como el adulto equivalente. ¿Y cuál es ese número? ¿Qué es lo que determina que un adulto en Argentina esté por encima o por debajo de la línea de pobreza? Tener ingresos por 16.150 pesos. Entonces, una vez que comparamos la mediana de ingresos del sector formal de la economía con esta canasta individual, tenemos que esos 48.000 pesos que gana el tipo que está en el medio de la distribución de ingresos del sector formal de la economía, se puede comprar 3 canastas básicas. Además, el salario mínimo establecido por ley ronda hoy los 18.900 pesos en Argentina. Y ninguna empresa registrada, ninguna empresa en blanco, con trabajadores en blanco, puede pagar menos de ese monto. Por tanto, no hay posibilidades de que ningún empleado que esté en relación de dependencia en el sector registrado de la economía cobre por debajo de la canasta básica individual, es decir, esté por debajo de la línea de pobreza. Igualmente, debe decirse que hay un montón de trabajadores que están fuera del sector formal, es decir, hay mucho trabajo informal en la economía y también hay mucha gente sin trabajo. Ahora, cuando uno mira cómo está distribuido el ingreso de las personas que sí tienen ingresos, más allá de no estar en el sector formal de la economía, encontramos que hay un 30% de esas personas, también de acuerdo a datos del INDEC, que cobran menos de 15.000 pesos por mes. Y ahí sí podríamos decir que entonces hay 30% de personas con ingresos que al cobrar 15.000 pesos mensuales no alcanzan la canasta básica. Y eso es compatible con el dato de que en Argentina hoy hay 40,9% de personas que están por debajo de la línea de pobreza. Pero no es correcto decir que los empleados en el sector formal de la economía, la mitad de ellos, mucho menos, estén por debajo de la línea de pobreza.